con ese antes, que es todo el espacio previo, digamos que a las entrevistas, cuando nos llaman a ese espacio, y vamos a empezar con esas recomendaciones. Entonces, les decía que la número uno, aunque parezca que ya lo sabemos, es el tema de puntualidad. Vivimos, digamos que en una ciudad en donde movilizarnos no es muy fácil, así que nuestra recomendación es siempre llegar 15 minutos antes mínimo, no una hora antes, porque digamos que ya no es puntual tampoco, pero sí 15 minutos antes. Lo segundo que es importante que revisemos es la presentación personal. ¿Por qué la presentación personal? Porque si bien las organizaciones se han dinamizado y han evolucionado en su código de vestimenta, nosotros no podemos, digamos que entrar a ese código, ese vestuario sin haber sido aceptado en la organización. Y es preferible estar un poco más formal que caer en ese código de vestuario que para el momento de la entrevista no sería el más adecuado. ¿Cuál es la siguiente recomendación? Y es la investigación sobre la empresa, pero no solamente sobre la empresa, también sobre el cargo al cual me estoy aplicando. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente yo necesito saber hacia dónde va la empresa, cuál es esa visión, cuál es, si una de las posiciones a las cuales a la cual estoy aplicando tiene que ver con estados financieros, con hacer parte, digamos que de la dirección financiera, pues esos estados cobran una relevancia importante. Yo tengo que saber en qué condiciones está la empresa, digamos, qué certificaciones tiene, qué premios se ha ganado, por ejemplo. Puedo chequearla, ya les voy a hablar un poco de Glassdoor en temas de salarios, pero también de reputación de la empresa, cuál es su posición en Great Place to Work, que eso también nos habla un poco del ambiente laboral, porque a veces no es solamente que la empresa me seleccione, también es que yo pueda seleccionar esa empresa a la cual me estoy postulando. Entonces, súper importante conocer la empresa. ¿Por qué hago énfasis en en la siguiente descripción? Y es todo lo que tiene que ver con el trabajo, análisis de la descripción del trabajo, para revisar en qué hago yo match con esas necesidades que tiene esa descripción del cargo, más esas habilidades que yo tengo, porque en la entrevista puedo hablar de ellas. Entonces, si yo hago una revisión de la descripción del cargo y conozco mi producto, que soy yo, pues puedo hablar de esas habilidades en las que soy fuerte. Hay otra recomendación que hacemos que nos parece muy importante y es la preparación de respuestas bajo la metodología de STAR. Y esa va muy enfocada a cuando me preguntan, háblame un poco de los logros. Nuestra recomendación es prepárenlo antes, porque a veces en la entrevista nos puede jugar una mala pasada, los nervios, la memoria, y sí es muy importante que yo haga esa revisión. Generalmente en las empresas me preguntan sobre el logro más importante que tuve, mi experiencia laboral, cuál fue ese cliente más retador, cuál fue ese problema que me generó oportunidades o que me sacó de mi zona de confort, son parte de esas entrevistas, esas preguntas que encontramos en la entrevista. Entonces sí es importante que yo la prepare bajo esa metodología, es decir, identifique cuál fue esa situación, si hablamos del el logro más importante o el cliente más retador, por ejemplo, o qué hiciste, digamos que para atraer al mercado ese cliente que estaba siendo, digamos que muy difícil de lograr porque la competencia llevaba muchos años con ese cliente. Entonces yo debo preparar esa respuesta. Identifico cuál fue la situación, eh, eh, planteo cuál era la tarea que tenía yo. Por ejemplo, si me estoy trayendo un cliente a nivel Latinoamérica que llevaba mucho tiempo con una de mis competencias, entonces, pues mi tarea es traerlo. Entonces, ¿qué hice? ¿Cuáles fueron esas acciones o ese paso a paso que yo estructuré para traerme ese cliente? Por supuesto, si el resultado es favorable, ¿no? Porque a veces también nos preguntan, oiga, cuéntame que no salió bien. Y ahí pues también contamos todo lo que hicimos, todas las acciones que impartimos para que tuviéramos ese resultado que infortunadamente no se dio, pero que también habla de mi estructura y de las habilidades que yo tengo. Que es también importante crear una narrativa profesional atractiva. ¿Qué quiere decir eso? Una buena conversación. Si yo cuando salgo de esa entrevista siento que logré conversar, mi Charlie, puedes poner mute si ves que creo que hay algunos micrófonos activados para que podamos escuchar. Y Claro. es
obviamente tener una buena conversación, una buena charlada. Eso es uno de los indicadores que a mí me hablan de cómo me sentí en la entrevista, pero además cómo me vio mi entrevistador. Entonces, importante esa narrativa profesional. Hay algo que nos gusta recomendarles y es el RPA. ¿Qué significa el RPA? Responsabilidad personal absoluta. Y es, yo soy responsable por todo lo que va a pasar en ese espacio. Luego debo prepararme antes en el sentido de no dejarme, digamos, que influenciar por pensamientos que no van al lugar, como ¿será que me va a ir bien? ¿Será que no estoy suficientemente preparado? Digamos que no nos hagamos o no nos autosaboteemos en estos espacios, porque la responsabilidad es mía en este espacio y me estoy preparando para hacerlo. Entonces, pues si estoy preparado y tengo esas habilidades, pues adelante. Entonces no le demos espacio a esos pensamientos negativos y enfoquémonos en que va a ser una entrevista ganadora, porque eso también es todo este tema de programación neurolingüística que funciona mucho. Vamos a pasar ahora al durante. Y estas recomendaciones del durante tienen que ver con hacer una conversación amena. Dentro de esta conversación yo saludo, yo soy empático, yo hago rapport con esa persona que es rapport, hago empatía, pregunto cómo va, cómo está el día, digamos que así inicia una buena conversación. Importante cuidar el lenguaje verbal y el no verbal. A esto le llamamos la ecualización de sintonía. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo que mi entrevistador está cercano, tiene los brazos abiertos, tiene las manos abiertas, pues la invitación es que yo intente hacer esa metodología de espejo y es adoptar ese mismo lenguaje no verbal para hacer feeling y hacer esa ecualización de sintonía. Eso ayuda mucho y genera mucha simpatía en el entrevistador. Importante el espacio físico. Si yo llego, obviamente espero un poco a las instrucciones de mi entrevistador. Siéntate aquí, adelante. Obviamente no llegar y abordar de una vez el espacio, sino esperar un poco como esas instrucciones de espacio físico. Importante durante la entrevista, analizar, como yo ya hice una revisión previa, es qué puedo ofrecerle a la empresa. Y muchas de esas preguntas van enfocadas a ¿por qué puede ser usted el candidato? ¿Por qué deberíamos seleccionarlo usted en la empresa? Entonces ahí, como hemos hecho una revisión previa de ese perfil y de las habilidades que yo tengo, ahí es donde yo puedo ofrecer por qué deberían contratarme. Ahora, si quieren, en el espacio de preguntas, podemos dar esas opciones de respuesta si quieren para que las profundicemos. En, yo sé que suena cajón, pero todavía tenemos muchos entrevistadores que usan esta pregunta de háblame de tus debilidades. ¿Cuál es nuestra invitación acá? No hablemos de debilidades que tengan que ver con nuestra personalidad, porque nuestra personalidad es algo que hace parte ya de nuestro ADN. Hablemos de debilidades que tienen que ver con entornos laborales. Les voy a dar un ejemplo. Eh, Miren, de pronto en algunos momentos soy un poco acelerada en las reuniones, debo bajarle un poco el tono a esa comunicación, pero no hablar desde mi timidez o mi emocionalidad, porque eso digamos que no suma dentro de los procesos de selección. ¿Cómo hago para mostrarme capaz? Como yo revisé previamente esos logros bajo la metodología STAR, es mostrar cómo en mi estructura puedo identificar que soy capaz de hacer el cargo para el cual me estoy postulando. Practica la entrevista, es otra recomendación que tenemos. Suena, digamos que también a cajón, pero hoy en día todavía tenemos entrevistas virtuales. Nuestra recomendación es grabémonos, miremos cuál es la mejor posición tanto de la luz, del sonido, cómo me veo. Si a veces dentro de mi comunicación estoy siendo demasiado expresivo, si abro demasiado los ojos, eso también es un poco agresivo en la comunicación, así como cuando tengo una comunicación con un tono muy bajo, cuando no miro la cámara constantemente, porque a veces en estas reuniones virtuales uno tiende a verse y aquí la invitación es estar viendo la cámara constantemente para hacer conexión con la persona que está al otro lado. Y así también pasa, digamos que en los espacios presenciales, tengo que mantener, digamos que esa comunicación y ese contacto visual. Pero cuando yo practico esa entrevista, pues puedo trabajar, sobre todo en estas entrevistas virtuales o en estos espacios virtuales que hoy se dan con mucho más frecuencia, grabarme para ver cómo me estoy proyectando.
Como les decía al inicio, pues los mejores vendedores conocen muy bien su producto. Importante conocerme, importante saber qué hago bien y también en qué tengo oportunidad de mejora para trabajarlo y que esto, digamos que no sea un indicador de mi falta de experticia en el cargo. La negatividad la ponemos porque no está bien visto que un candidato hable mal de su experiencia previa laboral, así haya tenido situaciones difíciles, así como tampoco está bien hablar ni de sus compañeros de trabajo y mucho menos de su jefe. Entonces, importante no hablar negativo de mis experiencias previas laborales. Queremos contarles que hoy en día hemos identificado que el mercado laboral busca muchos especialistas, no tantos generalistas. Entonces, importante que en esa entrevista ustedes muestren en qué son expertos, qué vienen a solucionar, cuál es el aporte que le dan a la organización, porque eso es lo que hoy están demandando, digamos que las organizaciones. Frente a la pregunta que sigue, que es cómo te ves en 5 años, nuestra recomendación es siempre visualizarse en 5 años dentro de la organización. Les voy a dar un ejemplo. Me veo, digamos que aprendiendo cosas nuevas que complementen mi rol, por ejemplo, me veo ojalá en una posición más alta a la que vaya a ingresar en este momento, me veo tal vez haciendo una especialización, una maestría que aporten también a mi rol, me veo con otros clientes, me veo abriendo otros mercados. La invitación en cómo te ves en 5 años no es para hablar de temas personales, sino para hablar de temas que tengan que ver con la organización, porque eso me dice a mí que el candidato no está buscando un trabajo que quizás sea, digamos que temporal, sino que por el contrario se visualice mucho más tiempo en la organización. Vamos rápidamente para ir cumpliendo con los tiempos, para las recomendaciones en el después y en el después siempre, y hoy se usa mucho que el entrevistador nos pregunta, bueno, ¿tienes preguntas, alguna duda frente al proceso, frente al cargo? Y a veces somos, no, súper claro, porque nos da pena preguntar, o a veces como no entendimos algo, preferimos como omitir, y aquí la invitación sí es hacer preguntas. Y aquí les damos, digamos, ejemplos de qué preguntas podemos usar, como son, podrías mencionarme las principales responsabilidades de este rol en los próximos 6 meses, cómo ha evolucionado este rol en los últimos años en la organización, puedes contarme un poco más sobre la cultura de la empresa, sobre el equipo de trabajo con el cual voy a interactuar. Eso se vale, porque eso habla primero del candidato frente a cómo vivió la entrevista, si entendió todo, si tiene claridad frente a la información. Entonces, súper bienvenidas todas las preguntas que podamos hacerle al entrevistador. Y nuestra invitación para el final es hacer un correo de agradecimiento. Miren, es algo que habla muy bien de nosotros. Y yo acá les pongo un ejemplo y es, estimada Sara, me alegra saludarte, disfruté la conversación que tuvimos el día de hoy, me entusiasma mucho poder hacer parte de este equipo, estoy convencida que mi recorrido va a aportar en la empresa, cordialmente Jimena, pero es solo un ejemplo, pero por supuesto ustedes pueden utilizar pueden complementarlo, pero ese agradecimiento habla mucho del candidato, habla, digamos que, de su interés por la empresa, de sus modales, de su educación. Entonces, bienvenido, digamos que ese correo de agradecimiento, si lo tenemos. Eh, para finalizar, en esta primera parte de cómo venderme en la entrevista, yo sé que hay unas preguntas que generan, que salen siempre, a veces generan mucho ruido en nosotros. Y una de esas es, cuéntame por qué no estás o por qué fuiste despedido o por qué ya no estás en esa organización. Y aquí les traemos dos ejemplos. Uno, cuando es injusta causa y otro, cuando es con justa causa o cuando hubo un motivo puntual. Sin justa causa es, digamos que explicar básicamente sin tanto rodeo, sin ponerle tanto, como tanta mística, digamos que a las razones. Fernando, ¿quieres hacer la pregunta de una vez o quieres esperar al final? Bienvenido, como quieras, estamos atentos. Muy buenos días. Mira, Hola. mi nombre es Oscar, sino que es Ah, que no sé Oscar, por hola. qué el ¿Te computador aparece co- Fernando? es correcto, sí. No te Mira, preocupes. bueno, yo estoy tomando apuntes
muy rápidamente, no sé si nos puedas pasar la presentación, si nos pudieras hacer Sí, el fa. Sí. claro que sí. Gustavo después les va a mandar la grabación de esta charla. ¿Te parece bien? Ujú. ¿En grabación? Ah, excelente, excelente. Listo. Perfecto. Mil, Gracias. Bien. mil Gracias a ti. gracias. No, a ti muchas gracias. Les contaba entonces que una de los, digamos que de ese manejo o de objeciones que podemos dar a esta pregunta de por qué salí de la organización es explicarlo así, sencillamente, sin tanto misterio. Desafortunadamente, el 2020 fue un año complicado para la organización y pues obviamente hubo decisiones de reestructuración dentro de dentro de esos movimientos o ajustes, pues se dio la eliminación o el cambio de mi cargo, pero a pesar de eso tengo muy buenas relaciones con mi ex jefe, con mi empleador, con mis compañeros y pues no tendría problema en entregarte referencias si así lo necesitas. Ese es un ejemplo cuando hay una desvinculación, digamos que por reestructuración o sin una justa causa puntual. Cuando pasamos a una justa causa o algo o digamos que esté relacionado con desempeño, sí podemos también mencionarlo. Yo pienso que aquí es clave siempre ser sinceros, pero sin dar ni tantos detalles, pero sí explicar algo como lo tenemos aquí en el ejemplo. Y es, pues lamentablemente el 2020 fue un año muy complicado para el sector y la empresa decidió realizar eficiencias y ajustes de perfiles para las posiciones. Dentro de esas, la mía porque la mía requería que tuviera unas habilidades o unas fortalezas comerciales que yo, digamos que en ese momento no las tenía, pero que hoy ya he venido desarrollando precisamente para evolucionar dentro de mi proceso de desarrollo. Entonces, fíjense cómo esas dos respuestas no tienen ningún problema. Digamos que todos hemos podido en algún momento de nuestra vida o podremos vivir una desvinculación sin justa causa por diferentes razones. Entonces aquí digamos que explicamos rápidamente si efectivamente yo no tenía esas fortalezas que requería la organización, pero digamos que hoy ya las he venido desarrollando. Entonces, en términos generales y respetando un poco el tiempo, porque yo me voy con la primera media hora y ahorita sigue Carla, esto es lo que tenemos y son nuestras recomendaciones para que tengamos esa entrevista exitosa, una entrevista en donde yo me conecte y donde al final de esa conversada yo salga y diga, ¿saben que me sentí bien? Eso es uno de los mejores indicadores. Si yo salgo y me sentí incómodo, algo pasó. Y la invitación es revisen qué sintieron, qué contestaron, qué pasó, para que, por supuesto, en las otras entrevistas vayamos ajustando y alineando ese proceso y cada vez estemos más acuerpados en estos procesos de entrevista, pues que nunca son fáciles, pero que afortunadamente con la tecnología y con estas herramientas, pues vamos fortaleciéndonos día a día para hacerlo mejor. Entonces, vamos a pasar a esta segunda parte y le doy el paso a Charlie, a Carla, para que siga con el pitch. Adelante, Charlie. Voy a dejar de Gracias. compartir. No, sigue si ¿Sigo quieres yo? para Listo. no Dale, quitarnos dale. tiempo. Pero antes de continuar, quiero leerte una preguntita que nos escribieron acá. ¿Qué recomiendan responder cuando le preguntan a uno por qué quiero cambiar de trabajo? Buena pregunta. Digamos que está bien, es decir, hay dos opciones. Una, y es enfocarme desde el desarrollo, y es decir, miren, definitivamente aquí tal vez ya cumplí un ciclo, ya aprendí parte de lo que me había retado a aprender, logré esto y quiero seguir fortaleciendo mi proceso de aprendizaje, desarrollar otras habilidades y por eso estoy interesada en buscar otra, digamos que alternativa de trabajo. Esa es súper válida y está bien, porque habla, digamos que de esa necesidad de estar creciendo, de ser ambiciosa dentro de mi proceso de desarrollo y está perfecto. Otra opción es, pues si yo veo que en la empresa en la que estoy están pasando por una situación difícil, pues también puedo decir, mire, la empresa viene, digamos que para nadie es un secreto, por darte un ejemplo, el sector de la salud viene golpeado, yo sí quisiera, digamos que no correr riesgos y quiero empezar a ver otro sector o ya este sector he aprendido bastante y quiero moverme en otro. Entonces, es un buen ejercicio. Charlie, no sé qué pasó. Yo estaba aquí. Dale. Sí, lo cambié al mío. Ah, ¿Ahí ok, me ven? listo, listo. Sí, te vemos. Perfecto. ¿Listo?
Entonces, vamos a continuar con todo lo que ya Jimé nos habló sobre cómo presentarnos en la entrevista, antes, durante, después. Queremos en este momento hablarles de lo que es marca personal y elevator pitch. ¿Por qué es para nosotros importante como ligar estos temas a lo que estamos hablando? Porque la marca personal es algo que debemos construir, ya sea que seamos empleados, ya sea que estemos en el mercado laboral, ya sea que seamos emprendedores, debemos poder construir esa marca personal. Lo que decía un poco Jime al comienzo bueno, conócete primero para saber qué estás vendiendo. Y la mejor forma de conocer qué es lo que estás vendiendo de ti es crear tu propia marca, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es la marca personal? Es esa imagen que proyectas de ti mismo y que tú puedes construir, ¿no? Es decir, tú la haces. Tú eres el que te encargas de que la gente perciba qué es lo que quieren que percibas de ti. Incluye tus valores, tus habilidades, la experiencia, tu personalidad. Esa construcción va a dirigir la forma en que los demás te van a percibir. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que una marca personal no solamente para esas personas que quieren ser o que son emprendedoras, es también para las personas que están trabajando como empleados o que quieren emplearse. Bueno, ¿cómo reflejamos esa marca personal? Nos vamos a ver siempre reflejados. Lo más importante y antes de cualquier cosa es súper importante que tengamos en cuenta que todo comunica. ¿A qué nos referimos con que todo comunica? La forma como hablamos, la forma como nos vestimos, la forma como nos expresamos. Entonces, y esto pues en todos los ámbitos, ¿no? En tus redes sociales, ¿cómo es que manejas tus redes sociales? Hay algunos procesos de selección donde las personas o pues los reclutadores se toman la tarea de ver tus redes sociales, qué es lo que estás compartiendo, qué es lo que estás diciendo. Entonces, eso dice mucho de ti. Si tienes una página web, bueno, ¿cómo está esa página web? En tu comportamiento online, ¿no? Lo mismo, básicamente tiene que ver con qué estás diciendo, no sé, en X, en LinkedIn, en Instagram, cómo te estás comportando en todos los temas online. En tus interacciones presenciales, cuando tienes una reunión, cuando si es acaso la entrevista es personal, cómo te estás comportando, ¿no? Por eso toda esa preparación previa de la que les hablaba Jimena. Si nosotros nos preparamos, podemos seguramente mostrar una imagen de nosotros mucho más segura y eso crea marca personal. La forma en cómo respondemos a las peticiones de los demás, eso es súper importante. Nos piden un favor, ¿qué decimos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos acercamos a las personas, incluso también a pedir favores nosotros? Eso también dice mucho de nosotros y construye marca personal. La forma como redactamos nuestra hoja de vida, nuestro currículo, eso es súper importante. ¿Cómo lo tenemos esquematizado? ¿Dejamos pasar errores de ortografía? Gravísimo. O sea, todo comunica, muchachos y muchachas, todo comunica. En la forma en que nos presentamos en la entrevista de trabajo, cómo nos arreglamos, dependiendo también y pues en esa preparación previa del cargo al que estamos aplicando, cómo es la empresa, ¿no? Si es una empresa que, no sé, si es banca, por ejemplo, es bien sabido que en todo el mercado de la banca son personas que se visten de una forma formal, ¿no? Entonces, pues no vamos a irnos informales a la entrevista. Todas esas cosas son súper importantes y todo eso nos va construyendo. Bueno. Ahora bien, ¿la marca personal es útil si estoy empleado? Esta pregunta siempre nos la hacen, la verdad, porque marca personal pues siempre ha sido un tema muy específico como para emprendedores, ¿no? Pero sí, es muy útil si quiero ser o si soy un empleado.
la imagen que como profesional proyectamos en nuestro ámbito laboral en una empresa es muy, muy importante, porque a partir de ahí es que en recursos humanos nos van a tener en cuenta. Nos van a postular para ascensos, nos van a contratar de entrada. Debemos estar siempre mostrando que somos auténticos, coherentes, visibles. Debemos hacernos visibles, eso es súper importante. Generar siempre valor agregado, generar también credibilidad y ser muy adaptativos, ¿no? Como siempre desde el lado positivo en cualquier cambio organizacional, en cualquier cosa que se pueda presentar, que nos tengan en cuenta. Por eso es importante la marca personal dentro del ámbito empresarial. Ahora, ¿qué es el pitch? Aquí comenzamos entonces a unir todos nuestros temas a lo que queremos, ¿no? ¿Qué es un pitch? ¿Por qué es importante y en qué momento se utiliza? Entonces, el pitch es un párrafo de descripción de ti como marca. Entonces, ofrece una propuesta efectiva para convencer, ya sea a un inversionista, ya sea a un cliente o ya sea a un posible empleador cuando estás en tu entrevista de trabajo. ¿Por qué elevator pitch? Porque no debe durar, o pues debe ser un párrafo muy cortico, no debe durar más de 90 segundos, pero les cuento que 90 segundos ya está mandado a recoger. Realmente se está hablando de pitch de 30 segundos o incluso menos. También dependiendo, obviamente, del contexto. Pero por eso es elevator pitch, ¿no? Porque debe ser esa descripción de ti que logres dar en un viaje, digámoslo así, desde el primer piso hasta el piso donde vas dentro de un elevador, que de pronto te encuentres con la persona de tus sueños que te va a dar el trabajo que tú más quieres. Por eso se llama elevator pitch. Este es un tema que estoy segura ya han tocado y tengo entendido que ya ha habido otras charlas sobre esto. Aquí solamente estamos recordando. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante? Hay que ir más allá que decir cuál es tu profesión y tus años de experiencia. Por eso la creación de la marca personal, por eso el conocerte, por eso saber cómo venderte. Hay que dar datos para convencer sobre el valor de lo que estamos ofreciendo. Hay dos estructuras de elevator pitch que son las más utilizadas. Una que es para la entrevista de trabajo y otra que es para presentar una idea de negocio o marca personal. Vamos entonces una por una. Para la entrevista de trabajo es justamente la que nos va a dar, pues el pitch, es el que nos va a dar la posibilidad y la seguridad de poder ir a nuestra entrevista de trabajo y contestar con toda certeza a la pregunta de hábleme de usted, ¿no? La típica pregunta de, bueno, cuénteme sobre usted. ¿Cuál es el reto acá? En menos de 2 minutos, de verdad, menos. Estamos hablando de 1,5 minutos. Vamos a incluir toda nuestra experiencia, dónde hemos trabajado, cómo evolucionó nuestra carrera, nuestra información académica, nuestra intención, o sea, por qué queremos ir por ese trabajo, por esa posición y los logros. Entonces, es un reto, ¿no? Entonces, pero es importante que lo llevemos preparado. Entonces, ¿cuál es? Aquí les traemos esos más tips. Aquí este tiene que ver con la estructura, ¿no? ¿Cómo podemos entonces estructurar un elevator pitch para una entrevista de trabajo? Primero, presentación. Hola, mi nombre es Carla Ivonne Niño. Listo. Tiempo de experiencia en años. Llevo 17 años, 20 años, 15 años, 1 año de experiencia en. Listo. Enfoque de tu experiencia. Aquí comenzamos entonces a ponerle estrategia a nuestro pitch, ¿ok? Vamos a unirlo con la intención. ¿Cuál es el cargo al que estoy aplicando? Sí, por ejemplo, nosotros llevamos una experiencia comercial hasta tal año, pero luego pasamos a un cargo más administrativo, pero requiero o quiero, es mi intención volver a lo comercial, pues voy a hacer énfasis en ese cargo sí, voy a hacer énfasis en ese cargo que tenga que ver con a dónde estoy aplicando, en ese cargo comercial, ¿no? Bueno,
Cuarto, ¿de dónde proviene esa experiencia? Obviamente, bueno, pues trabajé, logré desarrollar mis capacidades comerciales en tal empresa, en tal cargo, bueno, recorrido laboral, rápidamente. Aquí hacemos pues como un poquito este énfasis de ojo con los inicios destacados. ¿A qué nos referimos con eso? Entendemos que una persona cuando está comenzando su carrera laboral puede comenzar pues en cualquier tema pues laboral, ¿no? Digamos, no sé, tú eres una persona que se hace en administración de empresas, pero mientras estabas estudiando, paseabas perritos o cuidabas de animalitos, no sé. Por ejemplo, esa experiencia realmente no nos suma, ¿no? A pesar que todos amamos los animales, o bueno, muchos de nosotros, incluyéndome, pero pues no nos va a sumar para lo que queremos en este momento, ¿ok? Entonces, ojo con esos inicios. Podemos incluso dejar de mencionar esos primeros pues trabajos que hicimos desde que vayamos a la que nos va a sumar para lo que estamos aplicando. Todo depende de nuestra intención. Habilidades transferibles, características personales que me llevaron a ese último logro, ¿no? Entonces, vamos siempre como a poner o a hablar en términos de gracias a mi proactividad, ¿no? Cosas así, ese es un ejemplo. Gracias a mis facilidades de trabajar en equipo, logramos sacar adelante tal proyecto. Ese tipo de cosas hay que darles o subirles el volumen. Destaca la posición que sume puntos al cargo que aspiras, que era lo que decíamos, ¿no? No importa que no sea la última experiencia, en donde podemos destacar nuestras habilidades, ¿no? Nuevamente el ejemplo, si estamos aplicando a un cargo de comercial, pues voy obviamente a destacar esa posición donde tuve responsabilidades comerciales. No importa que no sea el último. Estudios relevantes y cómo han aportado a la posición que aspiras. ¿Ok? Entonces yo estudié administración de empresas e hice un diplomado una especialización en tal tema, pero que sume, ¿no es cierto? Y obviamente hablar de los logros. ¿Qué he hecho para mejorar en los cargos en los que he estado y qué valor agregado he ofrecido a las empresas? Entonces, esto como les comentó Jimé, se los vamos a compartir, pero pues pueden tomarle fotico, lo que quieran. Esto es toda información para uso de ustedes. Aquí traemos un ejemplo. Entonces, el contexto es, esta persona aspira a una posición de gerente senior para un banco. Actualmente trabaja como independiente, pero quiere dejar claro el mensaje de que quiere volverse a vincular al sector. Vamos a ver entonces cómo está su pitch estructurado en minuto y medio y en dónde está cada uno de los puntos. Vamos a escuchar. Me dicen si lo escuchan bien, por favor. Hola, buenos días. Soy Camila Gómez. ¿Se escucha bien? Sí, señora. Muchas gracias. Volvemos. Hola, buenos días. Soy Camila Gómez. Tengo experiencia en más de 7 años en banca, orientada a procesos estratégicos para áreas comerciales y de procesos. Tuve una larga carrera en el banco ABC. Ahí comencé como analista de estrategia y gracias a mi dedicación, proactividad y sobre todo a mi sensibilidad por la mejora continua, tuve la posibilidad de crecer y desarrollarme en diferentes áreas, operativas, tácticas y estratégicas, escalando así hasta mi última posición como gerente de estrategia y mejora continua hasta el 2018. Actualmente, y con base en la experiencia adquirida, me dedico a acompañar a emprendedores a evaluar su modelo de negocio para procesos de expansión a través de consultorías. Sin embargo, siento que pertenezco a las empresas. Mi deseo siempre ha sido volver a sumar en una organización y poder crecer. Estudié ingeniería industrial y tengo un MBA. Y en mi proceso de crecimiento laboral entendí la importancia de los equipos, de la responsabilidad de liderar uno y el impacto positivo de esto sobre los resultados. Así que complementé mis estudios con coaching para potencializarlos. Todo esto me permitió conseguir varios logros individuales y en equipo, como reingenierías orientadas a eficiencia y diseño de un plan de desarrollo para líderes comerciales. Desde las consultorías mejoramos márgenes de rentabilidad y preparamos exitosamente a 5 empresas para exportar.
Fíjense entonces en este ejemplo cómo pasamos pues por cada uno de los puntos, pero no solo eso, sino que la respuesta al háblame de ti, ¿no? Cuéntame sobre ti, no es, pues bueno, yo tengo 30 años, soy casada, no. Tú, háblame de ti es justamente esta presentación de este pitch, ¿no? Algo que hayamos construido, obviamente, yo sé que demanda un tiempo, demanda, uy, son muchas cosas, pero pues igual es tu vida, ¿no? Tú puedes construirlo desde, obviamente, tu punto de vista. No tienes que tener todos los elementos, pero sí crear un storytelling interesante y vendedor. Vamos. Hola, Ay, buenos días. Charlie, tenemos ya, una pregunta. dime. Tenemos una pregunta y es de Carol. Si quiero cambiar de sector, ¿cómo puedo estructurarlo en el pitch? Ejemplo, estoy actualmente trabajando en el área comercial y quiero un nuevo trabajo al área financiera. O sea, te quieres salir del área comercial. Mm. Listo. Lo que decíamos un poco, tienes que hacer énfasis o pues organizar tu pitch de forma que todos esos logros y experiencia que hayas podido adquirir fuera del área comercial son los a los que les vas a subir el volumen. Sabemos pues, obviamente que tu experiencia ha sido en el área comercial, pero seguramente dentro de lo comercial también has tenido que manejar metas, budgets, ¿no? Temas financieros. Vas a hacerle énfasis a esos puntos, aún dentro de tu rol comercial, que haga o pues que sume lo que decía un poco Jime, a la especialización, ¿no? Que sabes sobre el tema financiero que es al que quieres meterte en este momento. Sí, Entonces, esa es como la o- forma. ok, mi Charlie, tenemos otra pregunta. Denis nos dijo que si podíamos repetir el video, si quieres ya miramos si al final Nos da el tiempo. pues por tiempo nos da, pero la siguiente pregunta, María Los Ángeles, y si me permites, puedo complementarla, mi Charlie, es ¿qué Dale. estructura recomendarías para el pitch si estoy en busca de mi primer empleo formal y no cuento con mucha experiencia laboral, Ujú. supongo? Yo aquí, y gracias porque haces esa pregunta, porque quizás Súper. tenemos, digamos que dentro del auditorio, o jóvenes o estudiantes que aún no tienen, digamos que esa primera experiencia laboral, nuestras recomendaciones habla de las investigaciones que hiciste en la universidad, de los proyectos en los cuales participaste, de tus actitudes, si tuviste voluntariados, si participaste en proyectos por fuera, en temas deportivos, porque eso también habla de tus habilidades personales para que las vendas en el sentido de tus habilidades blandas para tu primer cargo formal. Es decir, si yo he tenido Ujú. disciplina, llevo 10 años entrenando, pues puedo hablar de esa disciplina que me sirve para mostrarlo en un escenario futuro laboral. Ujú. Efectivamente, entonces tu pitch lo vas a basar justamente en todas esas cosas que incluso desde la universidad has logrado construir, porque pues también te ha construido como persona, ¿no? Logros, habilidades, cosas que hayas logrado desde la universidad y eso se valora mucho, ¿verdad, Jimé? Y tenemos otra pregunta de Rocío y es, ¿qué recomendarías agregar u omitir en la hoja de vida, entrevista, pitch, para cambiar de sector público al privado? Bueno, no sé, hoja de vida, Jimé, de pronto en estructura habrá algún cambio, porque a la Pues yo, final yo siento que es como muy igual. Yo creo que ahí el plus, Rocío, es en la entrevista, porque digamos que la experiencia laboral, Ujú, pues no la puedes cambiar si estás en el sector público, pero sí es importante que convenzas al entrevistador que tus habilidades de orientación al cliente o de trabajo en equipo, pues son las mismas, ya sea que trabajes en el sector privado o en el sector público, es decir, las habilidades son las mismas, la forma en que resuelves, la forma en la que buscas información, la forma en que interactúas, cómo consigues un negocio, ujú. cómo estructuras una propuesta. Eso, digamos que tus habilidades no cambian. Yo de ti aprovecharías para mostrarlas y decir que quieres cambiar de sector porque quieres ampliar tus conocimientos, porque quieres conocer de otras áreas, pero que estás preparada porque lo resolviste en otras oportunidades. Yo me iría para que lo vendas más en el pitch y en la entrevista.
Sí, sí, definitivamente. Y complementando ahí un poquito, me parece súper, súper chévere que justamente en el área pública se generan herramientas, ¿no? Herramientas de recursividad, herramientas de control de presupuestario, o sea, todos esos son habilidades que aprendemos ahí, que, a lo cual tú le puedes pues subir bastante el volumen en tu pitch, porque incluso para el ámbito privado o para las empresas privadas van a ser herramientas valiosas, ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrada a manejar esto acá, imagínate lo que puedo hacer contigo, ¿no? Más o menos. Entonces, creo que eso es una buena estrategia. Michari, tenemos otra pregunta, pero si quieres avanza y la dejamos, Camilo. Espéranos un minuto y al final te contestamos. Listo. Aquí ya entonces nos vamos a la estructura de pitch para presentar una idea de negocio o de marca personal. Aquí el reto es hacerla incluso más corta. Era un poquito lo que les comentaba. Inicialmente se hablaba de un elevator pitch de 90 segundos. En este momento se está hablando de 30 segundos o incluso menos, porque estos son discursos o son esas descripciones que se usan mucho en redes sociales. Y ustedes saben que en una red social un reel en los primeros 8 segundos del reel es donde sabes si captaste o no. Entonces, más o menos llevando esa misma lógica, los primeros 8 segundos de tu pitch son los que conectan, ¿ok? Entonces, más de 30 segundos realmente va a ser demasiado. Esto lo vamos a usar cuando vamos a presentarnos en cualquier contexto, redes sociales, eventos, escenarios de negocio, incluso este pitch nos sirve mucho también en eventos sociales, cuando ustedes van a un cóctel, ¿no? O un familiar incluso. Les pregunta, ve, ¿y tú qué haces? Entonces, hay muchas veces, y lo sé porque nos ha sucedido a todos, como yo soy psicóloga, pero hago y como que si tenemos esto claro y podemos construir este pitch, podemos dar esta respuesta y podemos incluso ser mucho más fluidos en nuestros relacionamientos. Entonces, ¿cómo sería esta estructura para presentación de mi marca personal? Es más corta, son 30 segundos, y está compuesta por la presentación, ¿no? Nombre, profesión de una vez, propuesta de valor. ¿Cuál es esa necesidad o problema que tiene nuestro cliente potencial, pero nuestra propuesta de valor es cómo lo estoy solucionando? ¿Mm? ¿A quién? Al público objetivo. ¿A quién le estoy ayudando a resolver ese problema o cubrir esa necesidad? Diferenciación. ¿Por qué mi solución es diferente? ¿Qué solución estoy aportando? Misión y visión. ¿Qué es lo que quiero que consiga mi cliente o la persona que va a usar mi solución? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué ocurre cuando la soluciono? ¿Qué siente? ¿Qué ocurre? ¿Qué consigue con lo mío? ¿Mm? Y el llamado a la acción, el famoso call to action. ¿Qué quiero que haga? Oye, hablemos. Después de que tú dices, mira, es que yo hago esto, dame una cita, hablamos más, ¿no? ¿Qué quieres que pase con esto? Para esto, les traigo la ayuda de ChatGPT. Nuestro amigo ChatGPT nos puede ayudar. De hecho, ustedes ya a estas alturas seguramente ya están mucho más familiarizados con muchas herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT pues apenas es una de ellas, pero nos puede dar una gran ayuda. Entonces, les traigo aquí un ejemplo de cómo puede ser ese prompt, ¿no? Que usemos en ChatGPT para crear nuestra pitch. Entonces, ¿qué le voy a decir? Como si fueras un experto en marca personal, ayúdame a crear mi elevator pitch con la siguiente información. Entonces, mi nombre, aquí les traje el ejemplo conmigo. Carla Ivonne Niño, profesión, psicóloga con especialización en psicología del consumidor y experiencia en construcción de marca personal, coach holístico y de transformación. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Ayudo y acompaño a personas en momentos críticos de su vida que implica toma de decisiones importantes. Mi público objetivo. Personas que requieren o van a tener un cambio de vida y necesitan realizar un proceso de acompañamiento y guía para la toma de sus propias decisiones. Diferenciación. Trabajo en procesos de outplacement, transición laboral, camino a la jubilación, orientación vocacional, desde una perspectiva de crecimiento personal utilizando herramientas de coaching que ayudan a personas a establecer sus objetivos y tomar las decisiones correctas desde su autonomía.
misión y visión. Ayudar a personas a usar sus propios recursos para tomar sus propias decisiones basadas en el autoconocimiento, trabajando en la eliminación de las creencias limitantes que puedan tener. ¿Cuál es el llamado a la acción que yo quiero? Agenda una cita conmigo. Hablemos. Entonces, esto se lo pongo a ChatGPT y este es el resultado. ¿Sí ven? Es un parrafito. Entonces, ¿qué me saca? Soy Carla Ivonne Niño, psicóloga especializada en psicología del consumidor, coach holístico y de transformación. Acompaño a personas en momentos claves de su vida, como cambios laborales, transiciones a la jubilación u orientación vocacional, ayudándolas a tomar decisiones desde la autonomía y el autoconocimiento. A través de herramientas de coaching, guío a mis clientes a la eliminación de creencias limitantes, permitiéndoles descubrir sus propios recursos para diseñar el futuro que realmente desean. Si estás en un proceso de cambio y necesitas claridad, agenda una cita conmigo y hablemos. Ese es mi pitch. ¿Qué hizo ChatGPT? Me ayudó a redactarlo de una forma más vendedora, bonita, corta, sintética. Entonces, esto es lo que queríamos traerles. ¿Teníamos preguntas?